Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Bienvenidos a Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha, semana a semana tocando diferentes temas de actualidad y de debate, no solo a nivel de profesionales del derecho, sino de la sociedad ecuatoriana. Por eso nos parece oportuno como gremio de los abogados tratar en esta semana el tema que está en debate, discusión, por los actos de violencia que está viviendo la sociedad ecuatoriana, los más conocidos, porque parece que estamos asistiendo a una escalada permanente de actos violentos. Por eso el tema que vamos a tratar es la violencia machista y la xenofobia, para lo cual le hemos invitado a nuestra directa colega y amiga, la doctora Dolores Miño. Ella es catedrática universitaria y especialista en el tema de derechos humanos. Bienvenida, Lolo, y gracias por haber aceptado la invitación del Colegio de Abogados. Buenas noches, Angelito. Muchas gracias a ustedes siempre por la gentil invitación. Lolo, bueno, como señalaba hace un momento, recientes hechos contra la mujer han escandalizado y han encendido las alarmas en el país. Sin duda el tema del femicidio y la violencia contra las mujeres está en la primera plana de los medios. No sé si aquí podamos hablar de soluciones parches o es un tema, vamos a conversar contigo con tu conocimiento de cambios estructurales. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son los responsables? La familia, la educación, el tema jurídico. Para lo cual, pues nosotros queremos entonces empezar con la primera inquietud, Lolo. Esto de la violencia machista no es nuevo, ¿se retoma o se enciende por el tema de las redes sociales? No creo, yo creo que todas las generaciones de mujeres, digamos, han tenido una lucha contra el machismo. Nuestras abuelas luchaban a favor de su derecho a votar, ¿no es cierto? La generación de nuestras mamás por su derecho de recibir igual paga por igual trabajo. Y la lucha que nosotros hacemos hoy por hoy es una que posiblemente es mucho más trascendental porque estamos luchando hoy por nuestro derecho a vivir, ¿no es cierto? Nuestro derecho a que se nos respete nuestra integridad personal. Y también nuestra generación está asumiendo otras luchas como la de los derechos sexuales y reproductivos, de la libertad de decisión. Entonces, ¿las redes sociales es una ayuda para difundir o es que ha aumentado los problemas machistas? Yo no creo que se debería atribuir, no sé si es que hay un aumento en primer lugar y segundo, no sé si es que hubiera un aumento si es atribuible a las redes sociales, porque precisamente de esto hablábamos con unos colegas el día de hoy en la mañana y decíamos, realmente o posiblemente no es que haya un incremento en la violencia machista, sino que hoy por hoy hay cuestiones que ya no están normalizadas y por tanto se hacen públicas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema del acoso sexual en el ámbito laboral, por ejemplo, antes estaba normalizado. Entonces, cuando una mujer era víctima de acoso sexual en el ámbito laboral, no denunciaba porque no entendía que estaba siendo víctima de una agresión y además estaba dentro de una estructura social, digamos, que no le reconocía a ella su calidad de víctima. Entonces, ¿podemos hablar de una mayor conciencia en el caso de las mujeres? Sí, yo creo que en la medida de que más cuestiones se van visibilizando y caracterizando como actos de violencia de género, también empiezan a salir más a la luz. Y te pongo un ejemplo. Cuando se incluyó la tipificación del femicidio en 2014 en el Código Orgánico Integral Penal, decían algunas personas que había incrementado el número de femicidios. Y posiblemente no es que incrementó el número de femicidios, sino que al existir ya una tipificación específica, el número también de casos que ya claramente se identifican como femicidio empiezan a cambiar. Ahora, con respecto a las redes sociales, yo creo que
es un arma de doble filo, ¿no es cierto? Claro. Por un lado, creo que las redes sociales son un instrumento para el ejercicio de libertad de expresión por excelencia. No se me ocurre otro instrumento a través del cual sea más fácil democratizar la posibilidad de las personas de buscar, recibir y difundir información. Y, por ejemplo, creo yo que en materia de promoción y protección de derechos de las mujeres es un espacio ideal para intercambiar ideas, para intercambiar opiniones, para movilizar a la gente. Por ejemplo, el día de ayer que hubo la marcha, que algunas de nosotros asistimos, precisamente estas marchas se convocan por redes sociales y tienen este efecto multiplicador. Pero por otro lado, y me parece que tu pregunta va por ahí, sí es un espacio también para la difusión de mensajes violentos, misóginos y machistas, ¿no es cierto? Y especialmente quienes ya somos identificadas, digamos, como defensoras de derechos de la mujer, de derechos LGBTI, muchas veces sufrimos este ataque de estas personas que, haciendo un ejercicio muchas veces abusivo de la libertad de expresión, atacan y tienen unas posiciones un poco chocantes. Pero creo yo que dentro de todo las redes sociales son un espacio democrático y que la forma como cada uno lo usa ya no lo podemos controlar. ¿Qué lectura lo podemos dar a lo siguiente? Los dos casos últimos de Marta y Diana, quienes han perpetrado, digamos, el ataque, son personas cercanas a la víctima. ¿Cómo entender que la violencia se genera dentro del propio entorno familiar o de los amigos? Esto creo que nos ayuda a ilustrar algo que quienes trabajamos en este tema hemos venido diciendo durante varios años, pero especialmente en las últimas semanas a propósito del debate por la despenalización del aborto, ¿no es cierto? El debate y lo que nosotros decíamos entre las razones por las cuales nosotros creemos que tiene que haber esta despenalización es porque las mujeres y niñas estamos expuestas a ser víctimas de violencia sexual en todos los ambientes de nuestra vida, tanto en el ámbito doméstico como en el ámbito público. Y habían personas, detractores pues de esta idea, que decían, pero realmente ¿cuántos casos son? No han de ser tantos casos, no es una cosa tan común como ustedes tratan de aparentar. ¿Dónde más sería? ¿En el entorno familiar o afuera? Yo creo que sucede más en el entorno familiar. La razón por la cual no se conocen con suficiencia la cantidad de casos reales que hay de violencia en el entorno familiar, ya sea en las relaciones de pareja como en las relaciones familiares, papá, hijos, abuelos, tíos, ¿no es cierto? Es porque muchas veces las víctimas o son muy chiquitas para denunciar, o por vergüenza o por incluso complicidad de los otros miembros de la familia no pueden denunciar. Entonces estamos ante una situación, en el caso de Marta que tú mencionas, que claramente ilustra que la violencia sexual es un problema y es un riesgo permanente para nosotros. Hay personas que ante las situaciones de violaciones dicen, pero es que era que se quede en la casa, pero es que ¿para qué salió sola? Culpa de ella, ¿para qué sale? Pero entonces lo que vemos es que realmente no es una cuestión de si sales o no sales, porque cuando tú estás con personas que tú crees que son de tu confianza, igual eres víctima de una agresión. Y vayámonos al otro caso todavía más reciente, el caso de Diana en Ibarra. A Diana la asesina a puñaladas y a vista y paciencia de todo el mundo su pareja. Así es. Dentro del ámbito doméstico. Entonces, Diana no salió a ninguna parte, Diana no estaba puesta minifalda, Diana no estaba tomando, ¿no es cierto? Todas estas clásicas excusas alrededor de justificar un acto de violación. Diana era una mujer que estaba en su casa y fue víctima igual de una agresión, de un delito de género, ¿no es cierto? Entonces, creo yo que esto nos lleva a replantearnos las causas y a ver las causas en su real dimensión. Una causa, disculpa Lolo, sí. ¿No será que aumenta esta violencia, este rol patriarcal, por un mayor nivel de conciencia de las mujeres de no dejarse, llamémoslo así, ¿no es cierto?, de pelear por sus derechos en el hogar, en el trabajo? Y como estamos en una sociedad machista en su esencia, llamémoslo así, ¿será que está elevando la confrontación? Posiblemente. Yo creo que ninguna conquista social, ninguna conquista de derechos se logra sin mucha resistencia de los grupos y personas que se encuentran siendo privilegiados por el status quo, ¿no es cierto? Por ejemplo, recordemos lo que pasó en Estados Unidos en la década de los 60s y 70s con el movimiento de derechos civiles. Mientras más los ciudadanos afroamericanos salían a protestar pacíficamente por la reivindicación de sus derechos y de luchar por su situación de igualdad, también se recrudecieron estos grupos de supremacía blanca que se llamaban, que estaban en contra, ¿no es cierto? El Ku Klux Klan es el mejor ejemplo de esto. Entonces, creo que estos procesos suponen también una resistencia y un choque de ciertos sectores de la sociedad. ¿Por qué? Porque hay gente que está cómoda en este status quo.
Hay personas que se benefician del hecho de tener una mujer cocinándoles todos los días sin cuestionarle que posiblemente no quiera hacerlo. A la sociedad en general le conviene tener mujeres que estén en el ámbito más doméstico que en el ámbito público, ¿no es cierto? Entonces, creo yo que esto que estamos viendo también es una respuesta de las personas que quieren conservar el status quo porque les es cómodo y conveniente. Pero que también puede, Lolo, no sé, partiendo de ese análisis, que en el caso de los hombres también se van definiendo los conceptos que tenemos los hombres. Es decir, asimismo, como puede haber hombres que se resisten al cambio, claro, un segmento de hombres que vamos tomando conciencia de comprender el tipo de sociedad que debe ser. Por supuesto, y creo que es grato ver a muchos hombres un poco en la lucha con... Porque en las propias marchas hay hombres. En las marchas, sí, no hay tantos como quisiéramos, obviamente, todavía, pero hay hombres, hay colegas que se han abanderado también, que hacen esta lucha con nosotros, porque entienden que realmente esta lucha no es una lucha de las mujeres contra los hombres. Esta es una lucha para que tanto hombres como mujeres podamos vivir de la mejor manera nuestra calidad de ser humano, podamos desarrollarnos de la mejor forma posible. Entonces, realmente también el feminismo supone reivindicar, pero romper estereotipos que les son perjudiciales a los hombres. Tú no puedes llorar, tú no puedes ejercer ciertas profesiones porque son para mujeres, ¿no es cierto? Tú no puedes tener muestras de afecto ni con tus hijos ni con tus amigos porque eso ya hace cuestionar la virilidad. Tú tienes que ser violento para ser un verdadero hombre, ¿no es cierto? Entonces el feminismo también quiere darles a los hombres una oportunidad de ser algo más que este encasillamiento de la persona violenta, sin sentimientos, ¿no es cierto?, impositiva. Hay una opción de ser diferente y eso creo yo que es lo que propone el feminismo. Partiendo de una de las partes que tú señalabas, que esta no es una lucha entre hombres y mujeres, debemos entender que el problema entonces es un problema sistémico, es un problema del tipo de sociedad que tenemos. Entonces, ¿qué está fallando? ¿La educación, el Estado, la sociedad, la familia? Yo creo que es un problema, como tú bien mencionas, estructural, ¿no es cierto? Entonces creo que no podríamos culpar a un solo sector. El Estado tiene una responsabilidad específica. En los casos como en los de Marta, como en los de Diana, adquiere unas obligaciones específicas de investigación y sanción. Y eso supone, en primer lugar, dar una atención integral a las víctimas de un carácter no revictimizante, ¿no es cierto? Y además, al momento que se identifican a los agresores, sancionarles de manera proporcional a la gravedad de ese delito. Y también medidas de prevención. ¿Cómo se toman medidas de prevención? Por ejemplo, en el ámbito de educación, educando con principios de igualdad de género. Es lo que te iba a decir, por ejemplo, en el sistema que nosotros tenemos, que se privilegia, ¿no es cierto?, el conocimiento técnico como tal, y en las escuelas, por ejemplo, en mi época, llamémoslo así, estudiábamos cívica, claro, estudiábamos valores, y una información que escuchaba el día de hoy, ya no hay profesores de cívica, ya no hay la materia de valores. Y entonces, ¿qué se ha privilegiado, no es cierto?, la tecnocracia, y entonces el tema de educar a la juventud en valores se va perdiendo. Entonces sí tiene que ver con el papel del Estado. Sí, y si no queremos hablar de valores por ser un tema un poco subjetivo, creo que sí podríamos hablar de derechos humanos, ¿no es cierto? Hablarles a los niños desde temprana edad de la igualdad entre hombres y mujeres, del respeto entre hombres y mujeres. Creo yo que no solo saber que 2 más 2 es 4. Sí, que es una parte importante, ¿no es cierto? Pero también creo yo que hay que educarles en inteligencia emocional. Claro. Yo sí pienso que muchos de los agresores son víctimas también de un sistema patriarcal. Son víctimas de un sistema patriarcal que de alguna manera les exige que para ser hombres tienen que ser agresivos, que para ser hombres tienen que someter a las mujeres por la fuerza. Que a las mujeres muñecas y a los hombres soldaditos. Claro, que es una cosa que yo creo que las mamás de mi generación un poco, algunas de nosotros ya estamos superando, ¿no? Romper estos paradigmas del rosado para niñas y el azul para niños. ¿Por qué es el problema esto? Más allá de los colores, que parecen cosas simples, es un tema de encasillar a las personas en un solo modelo, en un solo rol. Esto, si es que a una persona le meten una caja de este porte, le impiden que sea todo lo que pueda hacer. Entonces, es hora de empezar a romper estos estereotipos, porque además esta presión, este encasillamiento, creo yo que en los hombres florece después en situaciones de violencia. Como a los hombres no se les permite llorar, como no se les permite deprimirse, como no se les permite ser débiles, la única expresión de emociones que se les permite es la violencia y las iras. Entonces estas manifestaciones son manifestaciones de violencia e iras que posiblemente
esconden algo más, esconden un dolor, esconden un trauma, esconden una carencia emocional. Entonces, parte también del trabajo, yo diría, con personas que han cometido delitos de agresión sexual, obviamente, de acuerdo a nuestras leyes, corresponden, ¿no es cierto?, penas privativas de libertad, pero esas personas que están ahí por esa razón, creo yo, requieren de un apoyo psicológico. Vamos a seguir conversando con nosotros este tema luego de corte comercial. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Nuevamente con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Para quienes nos sintonizan a partir de este momento, estamos hablando de la violencia machista y la xenofobia, indudablemente con nuestra amiga Dolores Miño, catedrática universitaria. Entonces, Lolo, hay un tema que se ha dado en estas horas, ¿no es cierto? Movilizaciones, la gente dice todos somos Marta, todos somos Diana, entonces empezamos a reclamar qué hicieron bien o qué hizo mal la policía, cómo debió haber actuado, y cada quien queremos juzgar. ¿Qué debe haber hecho la policía? A ver, en el caso de Diana, yo creo que evidencia una situación de desconocimiento de las autoridades policiales, de su rol y de las facultades que esta posición supone. En redes sociales tú habrás visto que los comentarios tratan de justificar la inacción de la policía durante los 90 minutos que Marta estuvo secuestrada pues por su pareja, y decían es que claro, porque como los de derechos humanos mandan a la cárcel a todos los policías que disparan, entonces pobres policías no pueden disparar. Y realmente esa no es la razón. Incluso en el derecho internacional de los derechos humanos se reconoce un principio que es el del uso progresivo de la fuerza. ¿Qué quiere decir? Que un agente del orden no puede utilizar como primera opción disparar, ¿no es cierto?, abrir fuego, pero cuando ya se encuentra en una situación de suficiente gravedad que ha escalado a un nivel que exige ese nivel de violencia y ante la falla o la imposibilidad de éxito de otros mecanismos, entonces puede abrir fuego sin que ese uso de la fuerza constituya un delito. Otra cosa es cuando se usa indiscriminadamente para reprimir protestas sociales, para atacar a la población, ¿no es cierto? Incluso a delincuentes que podían haber sido neutralizados de otra manera. Es una fuerza pública que no está preparada, porque tampoco es un país que tengamos este tipo de casos permanentemente. Lo que hemos visto es en películas. Por supuesto, yo creo que lo que preocupa realmente es que en este caso vemos a un cuerpo policial con poco entendimiento de sus funciones, lo cual supone, como tú dices, poca preparación. No les han enseñado a distinguir una situación que amerita abrir fuego de una que no amerita. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que tomar en cuenta que quien secuestra a Marta no es un delincuente con experiencia, no estamos hablando de un terrorista, estamos hablando de una persona que posiblemente tiene alguna desviación mental o en ejercicio pues de su machismo, le agrede a ella, pero no es alguien que creo yo era complicado neutralizar, era una persona sin experiencia. Entonces, creo yo que eso exige preparación en general de la policía, de cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus límites y en qué situaciones es legítimo y no es legítimo utilizar la fuerza letal. ¿Qué opinión te merece escuchar en un medio de comunicación a la fiscal que dice que en el caso de los policías, textualmente, por el delito de omisión podrían recibir la misma pena que el que cometió el delito? Es decir, a mí realmente como profesional del derecho me causa preocupación qué tipo de autoridades tenemos. Es decir, inclusive pongo el ejemplo que si a quien lo mató a Diana le dan 26 años también le darían al policía, es decir, un desconocimiento total. Yo creo que eso parte un poco de lo que muchos de nosotros llamamos populismo penal, ¿no es cierto? Cuando hay una situación que conmociona enormemente a la sociedad, cuando tenemos una sociedad indignada y enardecida, pues la solución facilista e inmediata es vamos a recrudecer las penas y vamos a castigar a alguien, ¿no es cierto? Yo creo que ahorita se está buscando un chivo expiatorio. La solución no es esa, la solución es capacitar mejor a la policía, darles un mejor entrenamiento, entrenarles sobre
todo en materia de derechos humanos, para que ellos sepan en qué situaciones están autorizados legalmente a abrir fuego contra la población civil y cuándo no. En este caso ameritaba porque no había otra forma de neutralizar al señor. El señor estaba armado, no soltaba el arma, había una mujer, un rehén embarazada, ¿no es cierto? Entonces, creo que yo no sé si se necesita estudiar mucho además para saber que esta es una situación excepcional que ameritaba un uso de la fuerza, que no necesariamente además tenía que terminar con la muerte del señor. Yo creo que si es que abres fuego, le disparas en el pie, le disparas en la pierna, ¿no es cierto? No le vas a matar, pero sí le neutralizas, el objetivo es neutralizar. Entonces, como digo, la solución a todos los problemas sociales no es la cárcel, no es el recrudecimiento de las penas, no es el proceso penal, sino entender ya los problemas de origen estructurales atrás de estos fenómenos. Pero ese crimen atroz se da un elemento adicional, que se señala la nacionalidad en este caso. Y entonces luego de eso sale el presidente de la República y dice que vamos a crear brigadas para controlar este elemento. No sé si eso ayuda a tranquilizar o eleva o mete leña al fuego para un problema xenofóbico en nuestro país. Mira, Ángel, yo creo que en el mensaje de Lenin hay dos problemas fundamentales. El primer problema, y el más evidente, es que él criminaliza a toda una población que además hoy por hoy necesita protección internacional, ¿no es cierto?, a partir de las acciones de una sola persona. Lo cual es ridículo y, como decía un querido colega mío, esto es desconocer que nosotros también somos un país de migrantes, que hay miles de ecuatorianos viviendo en España. De esos miles de ecuatorianos, algunos han cometido delitos. Eso no quiere decir que toda la población ecuatoriana sea delincuente. Lo mismo en Estados Unidos. Yo comentaba el otro día y decía, imagínense si a todas las ecuatorianas nos hubieran sacado del país o nos hubieran hecho limpiezas sociales como trataron de hacer Ibarra después del caso de Lorena Bobbitt. Entonces yo creo que también tenemos que empezar a pensar con un poco de sensatez los temas, no generalizar. Y no nos olvidemos, te cuento que en Venezuela, en Caracas, de manera concreta, hay una colonia de ecuatorianos muy, muy grande. Por supuesto. Va a haber, bueno, si a mis venezolanos en el Ecuador les torturan, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo acá con los ecuatorianos? Por supuesto. Entonces, creo yo que además el presidente, no sé quién le asesora, o si no se deja asesorar, posiblemente cuando emite estos comunicados, cualquier persona que sabe cuestiones básicas, un jefe de Estado debería saber en materia de derechos humanos, sabe que él tiene una obligación especial de no sumar con su discurso a posibles situaciones de estigma social. Obviamente el presidente tiene una facultad, un deber además con nosotros, sociedad, de hablar de situaciones de interés público, ¿no es cierto? El caso de Diana es un caso hoy por hoy de alto interés público. Sin embargo, al referirse a estos temas, los altos funcionarios públicos tienen que tener mucho cuidado en cómo se expresan. En lo que hablan. Sus expresiones no pueden llegar a estigmatizar a ciertos grupos. ¿Por qué? Porque su mensaje tiene más capacidad de difundirse y de calar en la población. Y si tú emites un mensaje de esa naturaleza en un contexto como el ecuatoriano, donde ya existía desde hace algunos meses una situación de creciente xenofobia, de creciente rechazo, es un poco como botar un fósforo en un tanque de gasolina, ¿no es cierto? Y efectivamente eso fue lo que pasó. Las consecuencias de esa declaración es que en la noche del mismo día domingo, ¿no es cierto?, sale un grupo de personas en Ibarra y hace una redada, una purga, como ellos le llamaban, que el tema en sí, la palabra es peluzna, ¿no es cierto?, pretendiendo y desalojando a los ciudadanos venezolanos de sus casas, incluyendo mujeres y niños. Están afectados mujeres, niños. Supuesto. Hay relatos que han tenido que ocultarse en el closet, debajo de la cama. Una situación que realmente asemeja a lo que era la Alemania nazi en los años previos al Holocausto, ¿no es cierto? Y que no han hecho, permíteme, que no han hecho con los ecuatorianos en los casos que hemos conocido. Ecuatorianos involucrados en un asesinato en Chile, que todos lo conocimos, pandillas en España haciendo de las suyas. Por supuesto. Y no ha significado que se les persiga a los ecuatorianos en esos países. Por supuesto, y yo creo que ese es un problema, ¿no es cierto? Es el problema más evidente. Y el segundo problema que a mí me parece con respecto al mensaje de Lenin y de otras altas autoridades del Estado es que se ha invisibilizado el problema real. Este era un problema de violencia de género y de femicidio, y las autoridades estatales tenían que haberlo abordado desde esa naturaleza, pero muy hábilmente. A mi criterio, lo que hace el gobierno es darle otra naturaleza, ¿no es cierto?, para evitar de hablar del tema real, que es la creciente situación de violencia de género en el país, y utilizarla para justificar una política pública que ha venido queriendo implementarse desde hace meses, que es establecer, ¿no es cierto?, requisitos más rígidos a la población venezolana, con el fin, creo yo, de que no puedan ingresar o que no ingresen tantos. En tanto que los ponemos requisitos les complicamos, porque como tú conoces,
Si los venezolanos salen huyendo de la violencia en su país y vienen a encontrarse acá con mayor violencia también. Por supuesto. Están en una cuestión bastante complicada. Sí, y hay dos cosas que hay que tomar en cuenta. La primera, que es esta que tú mencionas, que hay ciudadanos venezolanos que necesitan protección internacional. No son personas que migran. Hay que distinguir la diferencia entre la migración regular, la migración irregular y la posibilidad o la migración que apunta a la solicitud de refugio, ¿no es cierto? Hay personas que vienen acá con la esperanza de recibir pues este estatus de refugiado de protección internacional. Más bien el Estado no debe preocuparse de la explotación laboral que son víctimas de ellos. También, y en este tema sí hay que dejar en claro una cosa. Efectivamente, todos los estados tienen la facultad, en el marco del derecho internacional, de diseñar sus políticas migratorias y tienen una amplia discrecionalidad en cuanto a las políticas migratorias de ingreso especialmente. Ese es el ámbito del ingreso de extranjeros, es donde más discrecionalidad hay. Pero al momento que un Estado adopta una política migratoria, tiene que observar sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Más específicamente en este tema, las políticas migratorias no pueden violar el principio de igualdad y no discriminación. Entonces, si el Ecuador quiere poner, por ejemplo, récord policial para todos los ciudadanos de países que no son parte de la comunidad andina y que quieran entrar, perfecto, que lo haga. El problema de la política que propone el vicepresidente el otro día es que se impone un requisito adicional a los ciudadanos venezolanos por ser venezolanos. Ahí hay una discriminación. Ahí hay una situación de discriminación porque obviamente esta política más rigurosa, este requisito adicional, no encuentra otra justificación lógica más allá que la nacionalidad de las personas. Entonces ahí sí tenemos una política discriminatoria y hoy por hoy creo que si es que ese, entiendo yo que lo van a hacer, no sé si por acuerdo ministerial o decreto ejecutivo, pero si es que eso se llega a hacer, vamos a tener un problema de un acto de Estado que es inconstitucional. Y pues tocará hacer lo mismo que hicimos con algunos colegas cuando se emitió el acuerdo ministerial del requisito de los pasaportes a los venezolanos, ¿no es cierto? Se habla de endurecer las penas para, inclusive en el fervor, en el enojo puesto entre comillas de la población, o sea, hasta cadena perpetua. ¿Es necesario aumentar las penas o qué es lo que tiene que hacer el Estado? Yo repito, a mí y a mis colegas nos preocupa mucho el tema del populismo penal. El tema de que se quiera solucionar todo recrudeciendo las penas, con cárcel. Sí, es verdad, el Estado tiene obligaciones específicas en el ámbito del diseño de sus normas. Hay obligaciones específicas en materia de derechos humanos que dice el Estado tiene la obligación de adecuar su ordenamiento interno. Adecuar su ordenamiento interno supone, entre muchas otras cosas, establecer penas proporcionales a los delitos. Es decir, un delito que supone la violación de un derecho especialmente importante o de un bien jurídico especialmente importante como el derecho a la vida, no puede recibir 6 meses de cárcel. Eso es desproporcional, ¿no es cierto? Las penas tienen que ser proporcionales a los delitos, eso por un lado. Por otro lado, también hay que tomar en cuenta que estos problemas estructurales y sociales no se arreglan con la simple creación de normas. Tiene que construirse política pública y esto es algo mucho más complejo para el Estado. Tiene que diseñar estas políticas a partir de ciertos contextos, haciendo estudios, valiéndose de especialistas, ¿no es cierto? Es un poquito más complejo, pero eso sí llega a atacar problemas de fondo. Es decir, estamos fallando como Estado para garantizar los derechos de mujeres, diversidades sexuales y migrantes. Yo creo que sí en el ámbito de las políticas públicas. Creo que sí, porque además en años recientes, como tú recordarás, ¿no es cierto?, quienes trabajamos en temas de derechos de las mujeres, de minorías sexuales, hemos venido, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no es cierto?, solicitando que en el marco de los currículums académicos se hable de esto, se hable de diversidad sexual, se hable de igualdad de género. Y alrededor del tema de la igualdad de género, por ejemplo, a partir de la sentencia de la Corte Constitucional, hubo un hecatombe social sin precedentes, ¿no es cierto? La gente reaccionó mal porque se quería incluir este tema de la igualdad de género y se lo entendió mal. Pensaron que igualdad de género se les iba a enseñar a los niños a ser homosexuales, como si eso se podría enseñar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros estamos por un lado diciendo, tenemos que hablar de esto, tenemos que enseñarles a los niños de esto, tenemos que empezar a normalizar este discurso. Pero el mensaje estamos transmitiendo de manera... Y tenemos otra parte de la sociedad que nos dice, no les pueden dar esto porque a mis hijos los educo yo. Entonces, tenemos... En todo caso, Lolo, te queremos agradecer. Realmente tus conocimientos son muy valiosos, estos puntos de vista que dejamos a consideración de los televidentes. Gracias, Lolo. Muchísimas gracias.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.